Si la hermana tiene la proyección y así, hoy nos toca 3 iglesias. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite. Y así damos inicio y cierre también con las iglesias de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y si alguien tiene por ahí, si me puede decir cuál es la diferencia que a ustedes pudieron notar en las 4 iglesias que ya hemos tratado. ¿Alguna diferencia entre los Éfeso, Tiatira? ¿Alguna que me pueda decir, mira, yo vi esta diferencia, esta iglesia es así, este allá? No, bueno. ¿Cuál era la debilidad de la iglesia de Éfeso? ¿Quién recuerda? ¿Qué Que era lo habían dejado su primer amor. que había dejado Deja- su primer amor? Muy bien. ¿Qué más? ¿Y la iglesia de Tiatira? ¿Qué buscaba el Señor en Tiatira? Bueno, pero está bien, entonces vamos a comenzar y a conocer un poquito de Sardis. Y aquí podemos nosotros, voy a dar como una introducción y así recordamos las iglesias y nos reconectamos porque estamos en un nuevo año. Y en la introducción nosotros podemos ver que ya llegamos a la quinta de las 7 cartas. En este caso sería Sardis. Recordemos que en ese grupo de iglesia, las personas, algunas estaban obsesionadas por cómo se veían y el Señor utiliza un término con Sardis que no utilizó con las otras y él decía que esta iglesia estaba muerta. Y es bueno que como hemos estado viendo estas 7 cartas, las iglesias del Apocalipsis, también hemos visto que cada una de ellas tiene su importancia y cada una es necesaria. No solo para los cristianos del primer siglo, sino para usted y para mí como creyentes y para la iglesia en general. Porque nosotros hacemos lo que es un ejemplo de lo que fue Éfeso y vimos que esta iglesia, aunque era ortodoxa, cumplía con la doctrina, tenía una sana doctrina, pero a ellos le faltaba el amor. Y el amor, la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, pero dice que si no tuviéramos amor, viniéramos a ser como el metal que resuena. O sea, solamente nos volveríamos palabra y palabra, pero no fuera un fundamento si lo que estuviéramos diciendo para el Señor no tuviera el amor al servicio. ¿Y qué podemos decir de Esmirna? Esmirna fue la iglesia que la catalogamos como la iglesia sufriente. Esa fue la última que vimos, la iglesia que estaba enfrentando una oposición y persecución. Y las palabras de Jesús para esta iglesia fueron, sean fieles hasta el fin. Y las iglesias en Pérgamo y en Tiatira, iglesias que habían cedido sus valores y que habían comprometido sus valores con el mundo, se habían vuelto mundanas, viviendo la gracia de Dios como si con la licencia para pecar y realizar todas las cosas que ellos querían. Y vimos, hermana, en este tour por las iglesias del Apocalipsis, que son cartas importantes para la iglesia de hoy. Y ese es el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero en lo personal, si yo me pongo a comparar esta iglesia a lo otro, no pienso que haya una carta entre estas 7 iglesias más importante que la otra. Por el contrario, veo a la medida que vamos aprendiendo que son importantes, relevantes y necesarias para la vida cristiana.
y la vida de la iglesia en el siglo XXI. Pero de todas las cartas que nosotros vamos a conocer, Sardis tiene algo especial. Y esta carta aquí no hay ninguna alabanza dada a la iglesia. Es una de solo dos, por así decir, de las pocas iglesias donde no se les presta ningún tipo de elogio. Y en lugar de elogio, lo que hay es una grave preocupación del Señor hacia esta iglesia. Y vamos de inmediato a conocer la iglesia de Sardis. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 3. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives. Pero antes de eso, el Señor dice, que es el que escribe la carta, el remitente, él dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y dice el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el contexto histórico podemos decir que Sardi estaba a unos 48 kilómetros aproximadamente al sudoeste de Tiatira. Así que el cartero poseyó de estas cartas, por así decirlo, un poquito más llano, tomaba la ruta desde Sardi, cerca de Tiatira y Esmirna. O sea que Sardi sería la próxima ciudad en que iría el cartero. En un tiempo, Sardis había sido la capital próspera del reino de Lidia y había sido importante porque tenía uno de los más grandes centros comerciales que existía en esa época. Y Sardis era conocida por la invención, hermana, de lo que es la tela, el material de hacer el arte para teñir las telas. Perdón, el aire me da detrás y me puso un poquito ronca. Y fue el lugar donde se inventó también lo que es el dinero en esa época. Y las primeras monedas de plata se inventaron en esta ciudad de Sardis. Y es importante decir, hermanas, también que Sardis había sido la capital donde mayores ciudades antiguas habían prosperado de tal manera que se había convertido en un lugar estratégico para lo que era la actividad comercial y acudían muchas personas a comprar y a comercializar. Y también es importante decir que tenían una gran cantidad de oro que ellos extraían del río que se llama Pactolos. Ahí también ellos habían adoptado una frase, porque cada uno en Sardis quería ser más rico que el otro, y ellos competían y decían entre sí para señalar la magnitud de su riqueza. Ellos decían, no, porque yo soy tan rico como Creso. No, porque yo soy tan rico como Creso, y para ellos simbolizaba que pertenecían a la alta sociedad y que tenían mucho dinero.
Sin embargo, hermana, en el momento en que se escribe el Apocalipsis, esa no era la realidad en que se encontraba esta ciudad. Ya estaba en decadencia, se habían apoderado de ella. Y entonces lo que existía era el contraste en lo que había sido su gloriosa riqueza con lo que ellos eran en la actualidad. Y al parecer, la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era una de las razones que presenta el Señor en su carta. Pero también, hermana, es bueno saber que en su religión Sardis hacía culto, realizaba culto a la diosa Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. Y sus templos, todos y sus ruinas, todo tenían esta idea colosal de riqueza y opulencia dedicada a esta diosa. Y también era importante mencionar que había dentro de Sade una comunidad significativa de judíos y que a diferencia de Esmirna y Filadelfia, estos judíos no parecían molestarle a los creyentes de esas diosas. Ahora bien, nosotros vamos a comenzar a ver lo que el remitente de la carta nos dice. Y dice el Apocalipsis capítulo 3, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. Y recordemos nosotros que cuando hablamos del espíritu, aquí dice, el que tiene los 7 espíritus. Y es importante notar, hermana, que cuando hablamos de 7, el número 7, esto significa plenitud o llanura, de acuerdo a la palabra del Señor. Pero el número 7 en la escritura y particularmente en los libros del Apocalipsis, donde es usado, simboliza también, aparte de plenitud y llanura, habla sobre la satisfacción de la necesidad que tiene Dios de decirle a Sardis quién es el que gobierna, el rey, el santo de Israel. Y él viene aquí en su plenitud a satisfacer las necesidades de usted y de mí. El ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene el espíritu, en este caso él se denomina y se describe el que tiene los 7 espíritus de Dios, la plenitud, hermana, la llenura, la santidad. Y habla del Espíritu de Cristo, de que lo ve todo, de que todo lo sabe, de que está vivo, de que está activo trabajando en sus iglesias a lo largo de todo el mundo. Y ese espíritu de las 7 iglesias está en su iglesia, está en nuestras vidas latente, hermana. Es el motor que nos mueve, es el motor que nos llena, que nos reanima cuando nosotros vamos a la plenitud de su santidad y en su presencia. Y dice este versículo en referencia, el capítulo 1 de Génesis, su verso 2, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y aquí, y en este versículo es importante notar que Jesús aquí tiene el Espíritu de Dios, el que está vivo, el que está bien, el que está trabajando constantemente en el mundo, el que lo ve todo. Como dice Juan en su capítulo 3, nos dice que Dios el Padre le da a su Hijo, a Jesús, el Espíritu Santo sin medida, en plenitud, y una vez más la llenura del Espíritu Santo, en este caso dice los 7 Espíritus de Dios, Dios le dio a su Hijo Jesús la plenitud y el gozo
del Espíritu Santo. Pero no obstante a ese, hermana, en Isaías capítulo 11 leemos acerca de esto. Y podemos nosotros también reposar viendo que en esta parte del versículo ya se había profetizado de la venida del Señor. Y si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 11, en los versos dicen, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Así que si nosotros nos vamos y contamos todos estos versículos, hay 7 descripciones, hermana, del Espíritu de Dios, el Espíritu que reposa sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Hermana, pero no solamente reposa sobre Cristo en su plenitud y en una medida tan abundante que sobreabunda su gracia, hermana, para nosotros, sino, hermana, que hay 7 iglesias en el Apocalipsis también que significan 7 espíritus que tiene el Señor. Y habla ahí, en estos versos, sobre la llenura del Espíritu Santo que es dada por Cristo a usted y a mí, a cada iglesia, a cada creyente, dentro de la coinonía de los santos. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Así que, hermana, nosotros dentro de nuestras oraciones podemos decirle al Señor, oh Jehová de los ejércitos, el que tiene 7 espíritus, el santo y el poderoso de Israel. Y así él se quiso identificar con la iglesia de Sardis. Y al leer esto, nosotros podemos ver que en ningún momento aquí hay oposición externa o que esta iglesia ha sido perseguida o que están ocurriendo herejías. No, nada de esto, hermana, nada de esto. Ellos vivían dentro del imperio romano y había a lo largo de todo el imperio persecución. Y ellos estaban ahí, pero el Señor no menciona en esta carta que ellos tenían persecuciones. El Señor se enfoca en otra cosa. Él le dice en esta parte, es interesante notar que Él hace mayor referencia a vivir una vida pía, piadosa, una vida limpia, sin corrupción y también una vida entregada al Señor. El problema en Sardis era aún más simple que las otras iglesias que nosotros ya hemos visto. Y uno de los temas más grandes es que la iglesia fundamentalmente, hermana, era una iglesia muerta. No había vida espiritual. Allí había poca esperanza. Y lo poquito de vida que le quedaba a ellos estaba a punto de morir, porque la gente estaba tan enfocada en la riqueza, estaba tan enfocada en sí mismo, que la iglesia murió. Estaba ahí, no dice que desapareció, sino que no representaba ninguna autoridad bíblica para el pueblo de Sardis. Una iglesia que tenía un nombre, que tenía un templo, pero que no simbolizaba nada. Y ese era el problema que el Señor decía. Y es importante en un comentario que leí de Warren Wiersbe, que dice, la impresión es la asamblea de Sardis. La impresión más grande de la asamblea de Sardis no era que era agresiva en su testimonio en la ciudad. No había persecución porque no había invasión del territorio enemigo. La falta de fricción generalmente significa que no hay movimiento, estaba muerta. Los no salvos en Sardis vivían en la iglesia como un grupo respetable de personas que no eran ni peligrosas ni deseables.
Ellos eran gente decente con un testimonio moribundo y un ministerio en decadencia. Eso habla Warren en su comentario acerca de la iglesia de Sardis. Hermana, y yo pregunto, ¿le suena familiar o es pura coincidencia? Muchas veces nosotros nos arraigamos tanto en lo que podemos conseguir con el trabajo, con nuestra carrera, nos afanamos tanto en meternos en compromisos económicos para una mejor situación social. Ah, porque yo quiero una casa de tal y tal, yo quiero un negocio de tal y tal. Y nos envolvemos tanto en el día a día que vamos a la iglesia con un cansancio y un letargo tan grande que estamos ahí, somos miembros de la iglesia, pero no hacemos nada. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, Azardi. Y esta iglesia tenía obras, hermana, y tenía mucha actividad que impresionaba. Y al parecer quedaban algunos miembros que estaban vivos, pero dentro de los muertos, lo poquito que quedaban, eso no hacían nada, eso estaban ahí como si nada. Y es importante decir que Sardi no era una iglesia pequeña. Era un templo, hermana, que tenía 78 columnas de 58 pies de altura cada una. Eso no es un templo pequeño, pero ese templo no era dedicado a Dios. Ese templo era dedicado a la patrona de Sardis, que era conocida como Cibeles, como ya mencionamos, que era la diosa conocida en Éfeso, ¿se acuerdan? Como Artemis, ¿se acuerdan que la diosa de Éfeso era Artemis? Como era de Tiatira, Diana, pero es la misma diosa, hermana. Lo mismo, están ahí con diferentes nombres. Ahora dice el Señor, tienes nombre de que vives. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad, hermana. Vivían de sus recuerdos, no porque yo estoy, porque yo era esto y porque yo tenía aquello. Y todo lo bello era lo que yo tenía, que había pasado a la historia. Nosotros porque yo tenía aquello. ¿Les suena familiar? Hermana, quizás era una iglesia que gozaba de muy buena reputación, porque cuando el Señor le dice, tienes nombre de que vives, significa, hermana, tú existes, tú estás, yo sé que tú tienes un nombre, pero estás muerta. Y en medio de la sociedad, el Señor le hace saber a ellos, tú haces culto, tus cultos son muy ordenados, asiste mucha gente, la música es sana, con ánimo, ¿eh? Tienes un buen número de programas, incluso sus líderes ocupaban unas posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis. No era cualquier iglesia, hermana. Pero todo esto, hermana, no sirve de nada. Si lo principal, la vida espiritual de los hermanos estaba muerta. A eso es que el Señor se refiere. Él dice, sí, tú estás viva, tú tienes un nombre de que tú existes, pero tú estás muerto. Y en el verso 3, ahí mismo le dice, estás muerto, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hermana, Izardi estaba compuesta por lo que se llaman cristianos nominales. No sé si ustedes han oído ese término, que los cristianos nominales son como los católicos que van, y los luteranos también, que van religiosamente a los cultos, viven una vida decorosa. ¿M? Y, otra cosa también importante es que ellos vivían de la apariencia. No, porque yo soy fulano de tal, hijo de perecejito de tal, que fue reverendo en tal y tal sitio, y de ahí vengo yo.
Oiga, y eso hay que rendirle pleitesía. Usted no ha ido, hermana. Pero tú eres familia de Pascual de la Cruz, en el caso de la iglesia de nosotros. Ah, pero tú eres el hijo, la hija y así. Oh, pero tú eres familia de Raquel Martínez. Ah, pues tú eres esto, a esto y el otro. Oiga, y forman una ideología. Así eran los hermanos Isardi y hermanas. Y ellos vivían de eso, de la apariencia religiosa. Y que eso era como un club social, la iglesia. Ellos tenían bautismo, boda, entierro y fiestas locales. Y ellos iban ahí pero tú eres fulano de tal, tú eres prensejito. Y el Señor le dice, ustedes son unos cristianos nominales, que en otras palabras, cristianos muertos, no hacen nada. Tienen una iglesia para nada. Y aquí el Señor, en el capítulo 3, los versos de 2 al 3, el Señor lo llama a arrepentirse y le dice, sé vigilante, despierta, despierta iglesia del siglo XXI y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y le dice el Señor y lo señala con los dedos. Yo me imagino mirando al Señor, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ser vigilante, hermana. ¿Qué significa ser vigilante? Vigilancia significa cuidado, observación, diligente. Y aquí el Señor, a lo poquito que están en Sardi, que están ahí, le llama la atención a ese remanente de cristianos y le dice, miren, sean vigilantes. Y esta vigilancia tenía un sentido, hermano, especial en aquella ciudad, porque como ya mencioné, 2 veces esta iglesia había sido invadida y destruida. Y es verdad que el creyente, hablando de nosotros, está protegido por la gracia del Señor. Pero si nosotros hacemos un paralelismo entre la iglesia de Sardis, cuando el Señor nos le dice, sé vigilante, el Señor lo que nos manda a nosotras como iglesia de este siglo, a tener nuestra vida espiritual como fe y testimonio de que Cristo vive en nosotros, de que esta salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos ha dado, nosotros tenemos que vigilarla y no descuidarla. Porque ¿qué dice Pedro en su capítulo 5, verso 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en sus caminos, sobrios y vigilantes, porque el enemigo sabe que su tiempo está corto y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice el verso 2, afirma las otras cosas que están para morir. Y en aquella iglesia, algunos auténticos cristianos que se decían, parecían que ellos lo que le quedaba era el nombre, hermana. La situación era tan grande que ellos no eran indiferentes a lo que pasaba, pero usted ha visto que muchas veces usted sabe que alguien está en pecado, pero usted para no meterse en problemas, usted lo que hace es eso, vea, usted le pasa por el lado, pero eso es consentir, hermana. Si usted sabe que esa persona está en pecado, usted debe de acercársele y decirle, mira, vamos a orar por tu situación, por lo que está pasando. Pero ¿qué hacía esto? Dice, afirma las otras cosas que están para morir. Hermana, el pecado para ellos era algo natural.
Y ellos tenían, hermana, ¿qué hacer? El Señor le estaba diciendo, mira, comienza a evaluar correctamente la situación que ustedes tienen en su iglesia, el pecado y el error en que ustedes han incursionado. Que ustedes en la comunidad son una iglesia de adoradores de ídolos. Y dice el verso 3, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermano, en Sardis, la queja del Señor Jesucristo era que es una iglesia que no conformaba nada, que no agradaba al Señor, no había perseverado en desarrollarse espiritualmente, estaba estancada. ¿Y qué es lo que el Señor busca al fin y al cabo en la vida del cristiano? Que sea un creyente asiduo a los cultos o que tenga un crecimiento espiritual. Hermana, lo que de verdad importa en una iglesia no es si los cultos de los domingos se llenan y discurren de una forma animada, sino que si la vida de los que asisten a la iglesia está avanzando espiritualmente, si han adquirido madurez necesaria para enfrentar las embestidas del enemigo. Hermana, parecemos a la iglesia de Sardis, pero es importante decir que este versículo nos hace ver, hermana, que Cristo espera algo diferente de usted y de mí, de nuestras vidas. Él está buscando evidencia, hermana, de que nuestra lealtad y amor hacia Él sean genuinas, que lo que nosotros decimos ser sea lo que nosotros reflejemos en realidad. Y dice el verso 4, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El resto, hermana, de los que quedaron en Sardis, de los que se acuerdan de algo, el Señor les dice, acuérdense de lo que ustedes eran, de lo que se le predicó, de lo que se le ayudó, de la guianza, de lo que esos hombres hicieron para formar lo que es la iglesia hoy de Sardis. Y le dice, de lo que has recibido y oído y guárdalo, de lo que se te ha predicado, de lo que se te ha dicho, reténlo. Hermano, y era imprescindible que lo guardaran en sus corazones, porque lo que venía era grande. Y dice el verso 5, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y qué hermoso, hermana, porque esto nos toca a nosotros cuando dice la palabra de Dios en Mateo, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. ¿Les recuerda? ¿Les suena familiar? 1 Corintios 11:30. Vendré sobre ti, dice la palabra del Señor. Y una vez más, el Señor nos manda, hermanas, a velar. Y ha señalado esta palabra, velar, varias veces. Vendré sobre ti. Y esta venida pueden ser, muchos escritores se refieren también a la venida del Señor. Esa gran venida del Señor que nosotros tanto esperamos. Esa venida gloriosa, vendré sobre ti. Esta venida podía producirse en diferentes formas. Sabemos que la iglesia no estaba preparada, pero él quería que se preparara para la pronta venida de lo que él quería mostrarle. Para nosotras en este día, hermana, velar sin cesar. Guardemos su palabra con celo y temblor, porque vendrá sobre nosotros como ladrón en la noche y nosotros no sabremos. Y una promesa le hace al pueblo de Sardis en el capítulo 3, los versos de 4 y 5. Dice, pero tienes una poca persona en Sardis, ese remanente. Y dice el verso 2, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
Y este remanente fiel eran los que no han manchado sus vestiduras, los que todavía reconocen el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hermana, en el Antiguo Testamento, si hay alguien que se usaba, o sea, usted presenciaba un velatorio y usted rozaba por lo menos lo que es el ataúd o el féretro, diríamos nosotros en este tiempo, del muerto, usted estaba manchada, usted estaba contaminada. Y hay muchas formas de contaminarse con los muertos, hermana, cuando lo adoramos. Y aquí debemos entender que la figura principal aquí no es contaminarse físicamente o nuestra vestidura, hermana. Él se refiere a contaminarnos con las cosas del mundo, a contaminarnos espiritualmente cuando entramos en comunión con el mundo y hacemos las cosas que hace el mundo. Cuando nos congeniamos con las cosas del mundo y hacemos parecer que somos, como dice una cantante, ni de aquí ni de allá. Y queremos vivir una doble vida, una ambigüedad para estar bien con el mundo y bien con Dios. Y él le llama la atención y le dice en el verso, pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado su vestidura. Y esos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Ahora bien, el versículo nos recuerda otras palabras que Cristo menciona acerca de esto. En Mateo capítulo 10, verso 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mí que está en los cielos. Y los versos 3, 4 y 5 tienen algo en común. Dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus hombres, de los ángeles. A su nombre, hermana, sea gloria. Dice Mateo, Marcos, verso 8, 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanas, y nos está hablando a nosotras. Y cuando dice un llamamiento, cuando dice al que venciere, y cuando dice en el verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta frase, hermana, nos recuerda a las otras iglesias porque es recurrente en él, porque él enfatiza la responsabilidad y la necesidad de oír, hermana, la palabra del Señor. Y aquí de nuevo se llama a los hombres a que presten atención a esta solemne advertencia que hace el Señor en estas iglesias y a tener una profesión de fe, no religiosa, para todo aquel que haya nacido de nuevo. Qué grande y maravilloso, hermanas, son las promesas del Señor. Ahora vamos a la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia es una iglesia donde el Señor se presenta con un nombre peculiar, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y esta iglesia se la llama la iglesia de la llave, porque es la única de las 7 iglesias donde se hace mención de una llave. Y él dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que miente. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es bueno mencionar, hermana, que cada una de estas iglesias el Señor dirigió una carta en particular de acuerdo a la necesidad de cada una. Y es especialmente llamativo lo opuestas que eran las iglesias de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Y a pesar de esto, ellas estaban a unos 160 kilómetros de distancia una de la otra. Y yo hice un pequeño contraste aquí, un contraste espiritual, y nosotros podemos comparar a Esmirna, que se le dice eh, que estaban encerrados en la cárcel cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 10, mientras que Filadelfia, aquí dice que Dios va a abrir una puerta y que esa llave Él la tiene y que nadie la puede cerrar. A Esmirna, Él le dice que iba a pasar por una tribulación, ¿recuerdan? En los versículos 10 del capítulo 2. Mientras que en Filadelfia nosotros vamos a ver que el Señor les va a liberar de la hora de la prueba. Sin embargo, en Esmirna, la iglesia tenía que sufrir, ¿se recuerdan? Oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que no lo eran. Mientras que en Filadelfia el Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, que eran sinagoga de Satanás, vendrían y se postrarían delante de él. Y así quise hacer esta, porque son las iglesias que están más cerca, quise hacer ese paralelismo, ese contraste espiritual. Ahora bien, vamos al contexto histórico de Filadelfia. Filadelfia fue fundada en el 189 por el rey Eumenes II de Pérgamo, en la ruta que unía Sardis con Colosas. Y vean de dónde viene la puerta y la llave. Esta ciudad, hermana, Filadelfia, era conocida como la puerta del Oriente por la situación geográfica que se encontraba. Era la puerta por donde pasaban los principales barcos, los correos imperiales que iban desde Roma al este. Esa ciudad tenía una puerta enorme. Y miren, hermana, qué hermoso es el Señor. ¿Cómo conoce a cada una de nosotras? Miren, yo disfruto tanto esto porque es que el Señor utiliza simbolismo para cada una de las ciudades de acuerdo a la característica de la misma. La descripción de esta ciudad es la ubicación como puerta fronteriza, hermanas. Y esta ciudad estaba ubicada de una forma que estaba encima de lo que es una placa tectónica. Todos saben que la placa tectónica es lo que cubre la base de la Tierra. Y por estar encima de esto, sufría continuos temblores de tierra.
Y para el año 17, Filadelfia fue destruida precisamente por un gran terremoto y fue reconstruida por Tiberio. Ahora, la ciudad cambió 3 veces de nombre, hermana. Primeramente se llamaba Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Oiga eso, de ahí viene el amor filial. Esto se debió a su fundador, Eumenes II, que de ese modo él quiso honrar a su hermano Átalo. Es bueno significar también, hermana, que Filadelfia, al ser destruida, fue reconstruida nueva vez. Y el Señor comienza en el verso 1 diciendo, esto dice el santo, el verdadero. Y el Señor Jesucristo se presenta aquí el jefe soy yo. Dice, primer lugar, ese soy yo. Y se presenta en primer lugar como el santo. Tiene un título. Y a eso mismo se aplica en lo que es Apocalipsis, capítulo 6, verso 10. Aquí, en realidad, está conocido como el santo de Israel, que es lo que conocemos también en Habacuc capítulo 3, verso 3, santo de Israel. También Isaías 54, verso 5, el santo de Israel es llamado. El segundo título que se apropia al Señor, que le pertenece también, dice el verdadero. Y aquí indica el único que existe aquí, el digno, el grande, el poderoso de Israel. Soy yo. Yo soy el verdadero rey de Israel. Y era real, hermana, porque él era y es el santo, el rey de reyes y señor y señores de toda la humanidad. No hay otro como él. Y dice el verso 2, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermana, aquí podemos ver como en ocasiones anteriores el personaje del Antiguo Testamento. El Señor utiliza cada descripción en particular para cada iglesia. En este caso mencionamos y pondré la llave de la casa de David. Si vamos al capítulo 22 de Isaías, verso 22, utiliza el mismo término y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Oiga, ¿desde cuándo está esa profecía puesta, hermana? Desde Isaías, en el capítulo 22, verso 22, está esa misma profecía del Santo de Israel. Y algunos interpretan, hermana, que esta puerta significa la oportunidad de extender el Evangelio por medio de la predicación. Hay otra interpretación que dice que sería como recompensa esa llave fiel, esa llave para el que le sirva al Señor con fidelidad. Por supuesto, cuando dice nadie cerrará, se refiere al mismo enemigo que intentará cerrar esa puerta que el Señor ha abierto en tu vida, la salvación, y pondrá muchos tropiezos. Y el Señor simboliza aquí el que tiene la llave de David, el Señor Jesucristo, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y dice el verso 3, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y parece, hermana, que la iglesia de Filadelfia era pequeña, porque cuando él dice tiene poca fuerza, simboliza poca energía y poca empuje, vamos a traducirlo de esa manera. O quizás sus miembros mayormente eran pobres, algunos
escritores se van por esa teoría de que la iglesia, al mencionar que tenían poca fuerza, quizá era que no tenían mucho poder adquisitivo los hermanos. Hermanos, pero nada de esto nosotros podemos extrañarnos porque antes mencionamos que la iglesia había sido destruida por terremotos. Y recordemos que hemos visto muchas ciudades destruirse recientemente en Japón. Pasó un terremoto de 7.6. Y el Señor reconocía la falta de recursos que tenía esta iglesia. Le dice porque tienen poca fuerza. También se puede referir a la parte espiritual, que los cristianos tenían poder, poco poder económico, pero también ante Dios eran pobres espiritualmente. Y el poder es fácilmente utilizado en muchas circunstancias como debilidad en vez de poder. Porque el Señor de nosotros no busca riqueza, del Señor busca que vivamos una vida fiel a su palabra. Y dice el verso, porque has guardado mi palabra. Hermana de los creyentes de Filadelfia, el Señor Jesucristo dice que habían guardado su palabra. Al fin y al cabo, lo que Él busca es ver la obediencia, hermana, de su pueblo a la palabra del Señor. Y ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio sin alterar su contenido ni abrazar enseñanzas erróneas. Y es bueno decir que esos son una de las acechanzas de Satanás. Menguar la predicación de la palabra del Señor, minimizar la obra de Dios y pelear para que la obra del Señor tenga conflictos, tenga problemas y entre los miembros haya peleas. Pero el Señor le dice a la iglesia, tú has guardado mi palabra. Mi palabra ha permanecido a pesar de todos los sufrimientos que tú has tenido. ¿Y qué hace el Señor en el verso 9? A Filadelfia le envía unas promesas. Y le dice el Señor en el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Wow, cuántas palabras. Y esto me viene inmediatamente a la mente, hermanas, cuando la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo fue blasfemado, vituperado, escupido? Sus huesos fueron emolidos, fueron rotos. Y aquí el Señor habla a la iglesia de Filadelfia y le dice que Él entregaría a los que se dicen ser judíos. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Wow, qué palabra tan profunda utiliza el Señor para la iglesia de Filadelfia. Y había una oposición tan grande en esta iglesia que el Señor le dice, no temas. Yo sé que ahí hay gente que dice que son judíos, pero ellos están opuestos a ti, a lo que es la predicación de lo que es el Mesías, de regreso mío, triunfante. Hermano, como la mayoría de la nación judía rechazó al Mesías. Y aquí él plantea, hermana, qué hermoso él ese paralelismo. Y él dice, hablándole a la iglesia, porque ese que fue vituperado, que fue enmolido, que fue destruido, yo lo traeré delante de todos y tendrán que adorarle y tendrán que pedirle perdón, refiriéndose a la venida gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué maravilloso paralelismo, hermana.
la iglesia de Filadelfia, le dice a la iglesia de hoy, le dice, mira, eso que ustedes ven, que yo me le presenté a los que se llaman judíos, que no son nada porque negaron mi nombre, a eso yo lo haré pagar. Y vendrán y se postrarán y me adorarán y reconocerán al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Una exhortación para la iglesia de Filadelfia. Y dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en esta noche, hermana, el Señor te dice a ti y me dice a mí, hermana, yo vengo, hija mía, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, retén lo que tienes, hermana, para que ninguno tome tu corona. Y el Señor le dice, aquí yo vengo pronto, le dice a Filadelfia. Y aquí habla de su regreso, hermana. He aquí yo vengo pronto y su propósito es animar el pueblo de Filadelfia, animar a la iglesia de Filadelfia. No te preocupes, que lo que yo te tengo es grande. Y está preparando, hermana, para el encuentro con él, de ese glorioso encuentro. Y le da la promesa mayor, le dice, y si tú retienes lo que tiene ahí, no permitas que nadie tome tu lugar. Y así, hermanas, nosotros podemos ver en la carta anterior que el Señor ha dicho a las iglesias que vendría. Mire, recordemos en Apocalipsis capítulo 2, lo pueden buscar, el verso 5, cuando el Señor le dice a Éfeso, ¿qué le dice? Le dice que le quitaría el candelero si no escucharan. A la iglesia de Pérgamo le dijo, pelearía contra ellos. A la de Sardi que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. Y él está anunciando la venida, su pronto regreso a la iglesia. Y he aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y Cristo exhorta a cada creyente a mantenerse firme en su ministerio, a mantener su frente en alta sobre las tentaciones y las acechanzas del enemigo. Hermana, lo que en realidad Dios nos ha dado ahora, si lo conservamos con fidelidad, es lo que constituye nuestra corona en el futuro. Y simbolicé en rojo, hermana, esto no quiere decir que la salvación se pierda. No, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí que dejar de agradar al Señor y apartarnos de los caminos del Señor. Sí, el Señor dice que podemos perder nuestra corona. Servir a Dios, hermana, es un alto privilegio. Grabémonos eso en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. No es un favor que nosotros le hacemos al Señor cuando le servimos. Es un privilegio, hermana, que nos puede ser retirado si no le somos fieles al Señor. Y recordemos a Esaú, haciendo una comparación, que perdió su primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lenteja. ¿Y qué se dio? Le cedió su lugar a Jacob o Rubén, ¿se acuerdan? Con Judá y Saúl ante David. ¿Cuántos hombres grandes de la Biblia, hermanas, dieron su primogenitura, su lugar, su corona, la cedieron? Y el Señor le recuerda a Filadelfia, retén lo que tienes. Mira tú que tienes ese don de canto, no se lo deje a nadie en ese ministerio. Ay, que yo estoy cansada, lo digo por experiencia propia, ya llegué a la vejez, ya debo de dejar cantar. A los más jóvenes, ¿cuántas veces el Señor ha utilizado predicadores para hablar a mi vida? Y en esta noche el Señor te dice a ti,
ninguno tome tu corona. Es un privilegio, hermana, servir al Señor. Recibir esta corona implica victoria, hermana, pero también implica dar un servicio de amor a la obra del Señor. El hecho de servir al Señor en la obra es un privilegio. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y una promesa para el que venciere, el Señor le dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Hermana, la iglesia es como una columna que sirve de base de verdad de la predicación de la palabra. Y este privilegio, hermana, lo tiene la iglesia que persevere. Presentar la verdad del Evangelio de Jesucristo es un deber que la iglesia tiene ante el mundo. Pero es un deber mayor presentar las verdades del Evangelio y hacer crecer a los miembros de la iglesia para que sirvan y adoren al Señor. Al que venciere, yo le haré columna en el templo, hermana, para mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y por último, dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y aquí Dios aparece, hermana, nueva vez con la palabra consumadora de darnos la seguridad de que tendremos una vida nueva, un nombre nuevo, un lugar nuevo en la nueva Jerusalén. Hermana, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y esto tiene una condicionante, un llamamiento a escuchar la voz de Dios. Y el capítulo 13, el verso 13 dice, pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Finalmente, una exhortación a prestar atención a este mensaje, hermana, y aplicarlo de forma personal en la vida de cada creyente. Otra iglesia, ya casi terminando, les ruego 10 minutos para hablar de la Odisea. Y el Señor le dice aquí, el ángel de la iglesia que escribe, y dice, he aquí, el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y aquí le dice a la Odisea, porque tú eres una iglesia que yo conozco quién eres, y la describe, hermana, como ni fría ni caliente. Tú no te defines. Y dice el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y le dice el Señor, Emma, yo quisiera mejor que tú fueras frío. Dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, wow, y hace un simbolismo terrible. Dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y cuando habla de fuego refinado, habla de transformación, hermana, para que vayamos cogiendo el hilo y no nos salgamos de lo que el Señor quiere decir. Para que seas rico
y vestidura blanca para vestirte, para que cambies y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, para que no salga a la luz tu pecado. Y unge tus ojos con colirio para que veas, para que te limpie la visión y realmente abra tus ojos a lo que tú estás viviendo, dice el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermana, y esta iglesia tiene una connotación histórica de que fue fundada en honor a la esposa de Antíoco, y ella se llamaba a sí mismo como se llama la iglesia, la Odisea. Y fue una ciudad, hermana, una de las ciudades más prósperas. Y ella se denominaba una iglesia rica. Y era tal su riqueza, hermana, que cuando la ciudad fue destruida en el año 60 de Cristo, por un terremoto también, se encontraron tantas riquezas y levantaron el templo en días, hermana. Y no tuvieron que buscar ayuda no, con su propio dinero. No hubo necesidad de llamar y apelar a Roma, no, ellos reconstruyeron en días. Y este era una iglesia compuesta por más de 7,000 judíos, hermana. No era pequeña, pero era una iglesia donde el Señor le dice, él los llama a abrir sus ojos. Y comenzamos el verso 14 para avanzar porque el tiempo está moviéndose. El verso 1 escribe al ángel de la iglesia, lo dice, hay aquí el amén, y se identifica como el mensajero de paz, el ángel, el amén. ¿Y qué significa el amén? Que así sea. Cuando nosotros decimos amén a algo en la iglesia, estamos consintiendo y decimos así es. Y él dice, yo soy el amén, yo soy el que soy. En otras palabras, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y esta expresión, hermana, es impactante y es lo que nos garantiza el pacto de Dios con los hombres. Y dice, 2 Corintios capítulo 1, verso 20, dice, porque todas las promesas de Dios son el sí y en él. Amén. Hermana, nada es casualidad. El Señor se describe como el gran yo soy, como el testigo fiel, como el verdadero, como el amén. Y Él le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y aquí el Señor simboliza los frutos del Espíritu, hermana. Cuando hablamos de las obras del Señor en una iglesia, cuando se habla de que conoce sus obras, el Señor simboliza una iglesia tibia y la categoriza como que ni es fría ni es caliente. Y una cosa que no es fría ni caliente es que es tibia. Ni amaban al Señor ni lo odiaban, ni servían al Señor, pero tampoco le buscaban, ni estudiaban la palabra, pero no se salían de la iglesia. Y él simboliza el agua fría
sirve mejor para calmar la fe. Y él le dice, mejor sé frío, porque aunque sea el agua fría, calma la sed. En un día caluroso, hermana. Pero el beber una agua tibia, eso es desagradable. Y es por lo que el Señor simboliza, le dice, mira, yo mejor te voy a vomitar de mi boca, porque tú no eres nada. ¿Quién quiere un agua tibia? Y la implicación aquí de que te voy a vomitar de mi boca en el verso 2, la implicación es que si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza sería inmediata. No, yo te voy a sacar de mi vista, te voy a vomitar. Hermana, y cuando usted vomita, usted tiene náusea, porque algo le cayó mal en su estómago. Y la primera reacción es náusea. Y luego de esa náusea vienen los vómitos, porque lo que usted ingirió no lo pudo digerir. Y el Señor le dice, pues a la iglesia le dice, mira, yo prefiero que tú seas frío. Pues si eres frío, eres algo, eres caliente, pero tú no eres nada, le dice el Señor, y si no cambias, te vomitaré de mi boca. No vomitó, sino te vomitaré, lo que significa que el cambio debía producirse, o de lo contrario, iba a ejecutar en el futuro. Y la iglesia de la Odisea, hermana, era de las iglesias que había enfermado al Señor. Su tibieza era tan grande que para el Señor era insoportable lo que él estaba viendo. Hermano, y podemos pensar en lo que sería beber agua tibia en pleno verano, porque el Señor aquí dice que te vomitaré. O sea, hermana, que eso simboliza dos palabras, rechazo y disgusto. El Señor no tolera, hermana, la tibieza en las iglesias. Y debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo una vida fría o caliente o tibia? Hermana, en las cuestiones espirituales, la persona no se preocupa en la actualidad por lo que es el estudio de la palabra de Dios, la lectura de su palabra, la comunión íntima con el Señor. Ya eso no se usa. Ahora usted manda un mensaje, una figurita, y ya usted está simbolizando algo. Hermana, la falta de compromiso por la obra del Señor y el celo en su trabajo nos tiene a nosotras tibia. Las iglesias están frías, vaya a un culto de oración, que eso está vacío. Ahora, si es un social, eso se pone así. Y el Señor le dice a esta iglesia, tú dices que eres rica, tú dices que eres ostentosa, tú dices que tú predicas la palabra. Y le dice el Señor, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Hermana, es probable que en esta iglesia las reuniones lo que eran era un social, mucha gente, vea, eso así. Tenía mucho dinero para hacer fiestas espectaculares, cultos grandes, fiestas, pero toda esa riqueza, hermana, estaba reducida a la parte material, la parte humana, no estaba en nada. Para ellos todo lo que existía era la riqueza, nada más. Y dice el Señor en el verso 4, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, los creyentes en la Odisea no tenían una percepción adecuada de lo que era la vida cristiana y de lo que ellos eran, porque para ellos estaban bien. Esa iglesia sí, vean, mucha riqueza, mucha seguridad en sí misma. Sin embargo, la riqueza era todo lo que ellos podían reflejar, porque el Señor los llamó a ellos. Tú eres rico,
pero tú eres pobre, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era una iglesia llena de envidia y competencia, hermana. Eso era lo que se vivía en la Odisea. Y el Señor le dice, ustedes lo que son es pobres, unos ricos pobres. Usted no ve la vida de los millonarios, que usted lo ve que mueren de cáncer, que mueren de esto, que mueren de... Una vida miserable porque viven solo. Nadie quiere estar cerca de ellos. Y el Señor lo describe a sí mismo, a la Odisea, le dice, tú eres miserable, mi amor, tú eres pobre, ciega, tú no ves lo que tú tienes. Tú tendrás mucha riqueza, pero tú no tienes nada. Y el verso 18, 19 le hace un llamado al arrepentimiento. Y le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, oro refinado, que tú cambies, que te sometas a lo que es la necesidad de buscar de mí. Hermana, pero estaban tan ocupados ganando dinero y comprando cosas que habían desatendido, se habían olvidado de los negocios espirituales, de los negocios espirituales, que es lo que da la abundancia y la riqueza verdadera. Lo que el Señor le aconseja es a que cambien de actitud. Y cuando Él dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Está claro, hermana, que se refiere a vestiduras literales. No es eso, no son vestiduras literales, sino a ser revestidos de la gracia de Dios, a manifestar el carácter de Cristo. Al fin y al cabo, hermana, y escribí esto parafraseando, ¿de qué vale estar vestido con ropa bonita si debajo de esa ropa bonita hay una persona vacía, envidiosa, malvada, desagradable, donde lo que refleja en su vida es mezquindad, crítica, sarcasmo, egoísmo? No hay belleza tal reflejada. Y el Señor le dice, vístete, quítate esa vestidura, y si me obedece, te daré vestidura nueva. El Señor nos llama a cambiar, a dejar la vida mundana que nos embarga, esa vida vana. Y el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ya para terminar, hermana, el mal funcionamiento de la iglesia en la Odisea era su tibieza en los asuntos espirituales. Algo grande que manifestaban ello era opulencia, era riqueza reflejada en una vida vacía y vana. Pero dice el Señor en el verso 21, una promesa: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermana, Cristo venció al pecado en la cruz del Calvario. Y recordemos esa frase del ladrón en la cruz del Calvario, cuando le dijo al Señor, mirándolo, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando en tu trono estés. Y reconoció y sus ojos fueron abiertos. Cristo venció, hermana, al pecado y ahora está sentado en lugares celestiales. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, verso 8 al 10, cuando el Señor se encontraba orando en el desierto, Satanás lo quiso tentar. Le dice, pero tú no eres el Dios que te llama Dios. Adórate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Y el Señor le contesta y lo reprende. Al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Y tiene que reprenderlo. ¿Cuántas veces nos vemos tentada a querer buscar en el mundo lo que visualmente pensamos nos llevará al éxito, nos llevará a una vida llena de riquezas, pero alejada de Dios? En esta noche, hermana, yo quisiera una reflexión final para todas nosotras en este estudio que hemos tenido de la iglesia del Apocalipsis. Una ausencia del Espíritu Santo de Dios en la vida o en la iglesia es una vida vana, vacía. No hay esperanza espiritual. La iglesia no tiene el derecho de ser llamada iglesia. Es simplemente una institución o un mausoleo. Puede ser una tumba donde refleje la vida vacía del cristiano, o puede ser una vida de testimonio donde se predique la verdadera palabra de Dios. Y una vida de testimonio es una vida plena, llena de compromiso al servicio de la obra del Señor. La gloria de Dios sea reflejada en cada una de las vidas de la iglesia del Bronx, y que la gloria de Dios sea manifiesta a través de el amor hacia los hermanos, la entrega al servicio de la obra del Señor, reconociendo que la obra del Señor no es nuestra, sino que el Señor es el dueño y dador de la obra. Que el Espíritu de Dios sea siempre posando en su iglesia, y que la gracia del Señor sea repartida en cada uno de sus corazones. Padre bueno, Padre santo, gracias te damos en esta noche. Gracias por las iglesias de Éfeso. Gracias por la iglesia de Teatira, de Esmirna, de Filadelfia, de la Odisea. Gracias por las 7 iglesias y por los mensajes que tú enviaste a través de ella. Ahora bien, tu palabra ha sido expuesta, pero que sea tu Espíritu Santo trabajando en cada una de nuestras vidas, para que sean edificadas, para que sean transformadas, para que sean pulidas como el oro, y como el oro, Señor, puedan salir relucientes para trabajar en tu obra. Ayúdanos a prestar oído a tu palabra. Ayúdanos a limpiar nuestros ojos con colirio y abrirlos, Señor, y conocer las acechanzas del enemigo, y a ver más allá de lo que nuestra vista carnal puede ver. Ilumínanos, Señor, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermana, y que la gracia del Señor esté con cada una de ustedes.